En la conferencia mañanera en la que, como ya le comenté, la secretaria de Gobernación está explicando cada una de las reformas, propuestas de reforma presentadas ayer por el presidente López Obrador, se refirió a la de pensiones y dijo lo siguiente. Una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de el 97 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario. Y para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64,000 millones de pesos. Aquí hay dos asteriscos importantes. Uno es que la propuesta que se está haciendo es para la jubilación vía las Afores y el máximo está topado, estaría topada la pensión en 16,777 pesos, que es el salario promedio que reciben los afiliados al Seguro Social. Pero vamos a hablar sobre este tema con una gran conocedora de los asuntos presupuestales, con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días, Pascal. Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Hay quienes han puesto el acento, y bueno, me incluyo, en la necesidad de saber de dónde va a salir el dinero para financiar esta propuesta. Analistas de Citibanamex lo fijaban en 430,000 millones de pesos solo para 2025. ¿Tú cómo la ves? Bueno, Pascal, primero que nada, retomo lo que estás comentando tú. Yo creo que es súper importante subrayar que esta no es una pensión que le va a aplicar a todos los mexicanos que logren una pensión por vejez con el sistema de las Afores, ¿no? Uh-huh. Esta es una pensión que va a estar topada para un salario promedio del IMSS que se está fijando en 16,777 pesos y que se actualizará con la inflación, uh-huh, este monto, ¿no? Cada año. Entonces, esto significa que si tú, por ejemplo, tu último salario antes de alcanzar esta pensión era de 12,000 pesos y tú te vas a jubilar con un salario de 10,000, esa diferencia entre 10,000 y 12,000 es la que te estarían otorgando con este nuevo programa en caso de que fuera aprobado, ¿no? O sea, no te subirían a 16,000. No te subirían a 16,000. Te subirían a que tu tasa de reemplazo sea 100%. Sí, de acuerdo. Es importante entonces mencionar que si tú excedes tu último salario supera los 16,777, uh-huh, no te va a aplicar. De acuerdo. ¿Sí? Entonces es importante también mencionar que esto realmente beneficia a las personas, en mi opinión, que van a tener entre 1 y 2 salarios mínimos. Ajá. Es decir, un sueldo también arriba de 7,500, porque con la reforma de 2021, Pascal, uh-huh, las personas que se jubilen con 7,500 pesos, un salario mínimo mensual, uh-huh, en realidad ya tienen una tasa del 100% reemplazo. Es algo, uh-huh, que ya se había hecho en la reforma de 2021. Uh-huh. Entonces esas personas, pues como ya tienen esa tasa de reemplazo, tampoco les va a beneficiar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí está focalizado en un grupo de personas. ¿Cuántos serán? ¿Tú sabes? ¿Sabes la cantidad de personas? Estamos haciendo justo el cálculo. A muy grosso modo, podemos hablar de 7 millones de personas, a muy grosso modo. Uh-huh. Tenemos 20 millones de personas que están cotizando activamente en las Afores, es decir, que están en este momento aportando. Uh-huh. Hay más personas registradas, pero tú sabes que salen del sector formal al informal. Sí. Entonces, de esas personas, si más o menos vemos las que tuvieran este salario, que es más o menos entre 1 y 2 salarios, estamos hablando del 60%, uh-huh, y estamos asumiendo un 40% las que realmente van a estar arriba de un salario y topado más o menos a 2 salarios mínimos. Entonces, estaríamos hablando quizás, pero esto es a muy grosso modo, a lo mejor 7 millones. No todas se jubilan al mismo tiempo. Ya. Entonces, todavía hace falta datos para poder tener un cálculo. Esto realmente lo que requiere, obvio, es un estudio actuarial serio, uh-huh,
me parece que se tenía que haber acompañado la presentación de esta reforma con un estudio así, sobre todo porque es obligatorio con la Ley de Responsabilidad Hacendaria. El artículo 18 establece que pues el Ejecutivo Federal tiene que realizar una evaluación de impacto presupuestario de las iniciativas de ley pues que presenten, ¿no?, a consideración del Congreso de la Unión. Entonces yo creo que es importantísimo pues poner en claro, porque la pensión de adultos mayores, la otra, la que es para las personas que están en la informalidad, pues tú sabes que se aprobó y lamentablemente sin fuentes de financiamiento, y ahorita es parte de lo que está estrujando las finanzas públicas. Sí, este año en el presupuesto, recuérdame, para esa pensión son 465,000 millones. Es correcto, ha aumentado alrededor de 800% en esta administración. Entonces, digo, en números cerrados más o menos, el gasto en pensiones ha aumentado 2 puntos del PIB en lo que va de la administración, y los ingresos, pues muy poco, ¿no? Es uno de los peores sexenios en aumento de ingresos, ¿no? Mariana, un par de preguntas. La primera, ayer dijo el presidente que esta reforma era para compensar a los trabajadores a los que las reformas de 97 y 2007 habían dejado sin la posibilidad de pensionarse al 100%, pero si no estoy mal, eso ya ocurría desde antes de esas reformas, es decir, con la ley 73 tampoco se pensionan al 100%, ¿sí? Así es, creo que habían unos casos en los que daba para pensionarse al 100%, pero no era la generalidad, ¿no? Sí. Y además, este asunto también ya se había arreglado con la reforma de 2021, que precisamente se hizo en este gobierno. Yo creo que es una de las cosas que se hicieron bien, porque aumentó la tasa de reemplazo para el salario promedio a 62%, ¿no? Lo cual se encuentra incluso por encima del promedio de los países de la OCDE. Entonces, ya se había avanzado en la materia, y más bien yo creo que lo que está faltando es poder financiar el sistema de las pensiones de adultos mayores, así como incluir más personas en la seguridad social que puedan beneficiarse de tener una Afore, ¿no? Y para allá iba mi siguiente pregunta. ¿No se ha acabado de financiar a largo plazo la pensión de adultos mayores y ya se está pues incurriendo en nuevo reto de tipo fiscal? Ya decíamos que pues no se sabe exactamente cuánto va a costar, pero va a costar mucho dinero, y el presidente entonces dijo que hay este fondo semilla de poco más de 64,000 millones de pesos que va a salir de una multitud de fuentes, que creo que son muchas, no me acuerdo ni cuántas en realidad, pero mi pregunta para ti es, ¿qué se puede hacer con esos 64,000 millones de pesos? No, definitivamente son un estimado que no sé de dónde lo obtienen, pero es un estimado sobre todo que forman a partir de ingresos no recurrentes que no necesariamente van a suceder, ¿no? Entonces, se está planeando un gasto recurrente a partir de fuentes que no son recurrentes y que no necesariamente incluso van a existir. Por ejemplo, se habla de una parte de la rentabilidad de las empresas que están que administra Sedena y la Marina. Bueno, primero tenemos que obtener esa rentabilidad, ¿no? Ese es un tema, y bueno, pues los antecedentes de empresas paraestatales, pues tú sabes que no es de rentabilidad, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la liquidación de fideicomisos del Poder Judicial, que esa es una reforma que ya discutimos, que de hecho se hizo, pues, se presentó y no cumple con algunos requisitos de ley, y va a ser todo un tema, ¿no?, que se resuelva esa situación, y además esa liquidación es de una sola vez, ¿no? Entonces no puedes, con un ingreso extraordinario, planear un sistema de pensiones que va a requerir pues gastos de manera recurrente. Claro. Entonces, tenemos una serie de propuestas. Lo otro es 75% de los recursos que obtenga el instituto, ¿no?, para devolver al pueblo lo robado. Ese instituto cuesta como 1,500 millones de pesos al año, pero resulta que obtiene como 300 millones, ¿no?, de sus esfuerzos para recuperar activos. Entonces, pues imagínate, o sea, el ingreso que tiene es menor a lo que negativo. Cuesta. Exactamente. Entonces, tenemos este tipo de propuestas que yo creo que, en mi opinión, con todo respeto, no me parecen serias para proponer un nuevo sistema de pensiones. El tema aquí es delicado porque el gobierno propuso endeudarse por alrededor de 2 billones de pesos en 2024. Y es justo el tamaño del presupuesto de las pensiones de 2024. O sea, podemos decir que en México todas las pensiones estarían pagando con deuda, ¿no?, por decirlo de una manera. Entonces, imagínate que estamos en esa situación y pues planteamos
una reforma que no propone fuentes de ingreso recurrente y sostenibles para esto. Claro, las que ya están, es decir, ya las obligaciones que ya hay en materia pensionaria, ahora hay que agregarle algo más, exacto. ¿no? Para Exacto, lo cual, o sea, pues tal vez las también que haya que endeudarse. así es, las que hay provienen de lo que todavía está vigente del, digamos, los pagos vigentes todavía del sistema de 1973, que es el que las AFORES sustituyen, pero todavía hay gente que se está jubilando con ese sistema, Sí. y las pensiones de adultos mayores, ¿no? Que son las personas que están en la informalidad. Otra cosa que hay que subrayar es que a las personas que se les va a beneficiar con esto, habría que decir que esas también en teoría tienen acceso a la pensión de adultos mayores, porque como sabes es un programa universal. Sí, es decir, sería, digamos, adicional a lo que vayan a recibir. Ahora, esta reforma constitucional, como otras, está sujeta a la construcción de una mayoría calificada. Yo he planteado que probablemente esta sea la única en la que la oposición más o menos parece de acuerdo, porque no quiere quedar, supongo, no quiere quedar, no quiere ser vista como insensible digamos, al deseo de que pues todos se puedan, no van a ser todos desde luego, pero que todos se puedan jubilar con el 100% de su salario. Así es, yo creo que es una tentación, sobre todo estamos en un año electoral, yo supongo que la oposición quiere también evitar costos políticos. Hay que decir que ellos, muchos de la oposición apoyaron la pensión para los adultos mayores, que fue planteada también como derecho constitucional, y no se previó que se cumpliera con el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se previeron fuentes de financiamiento, y bueno, pues el país, más bien el gobierno está en un endeudamiento récord, ¿no? Es decir, no habíamos visto que la brecha entre ingresos y gasto fuera tan alta desde hace 30 años. Sí. Entonces, creo que es importante también considerar el costo-oportunidad de estos recursos, porque la pensión, por ejemplo, de adultos mayores, que atiende un derecho, ¿verdad?, de la población, especialmente que no tiene seguridad social, pero al mismo tiempo se sacrifican recursos que no van a los jóvenes y a los niños. Claro. O sea, hay un tema de justicia intergeneracional muy importante que considerar. Sí, no solamente lo que nos va a costar en dinero, exactamente, es todo lo que vamos a dejar de invertir en otras nuevas generaciones, claro, ¿no? Entonces, hay que tener esta perspectiva muy integral. Ya, Mariana, me quedan un par de minutos, pero preguntarte si en México Evalúa han hecho alguna corrida financiera para saber si no aumentan los ingresos y, digamos, los recortes pues ya no dan para más, ¿cuándo podríamos decir que nada más la pensión de adultos mayores se empezará a meter en problemas en función de los fenómenos demográficos de envejecimiento que hay en la sociedad mexicana? Bueno, yo diría que la pensión de adultos mayores ya nos está metiendo en problemas, porque en realidad el crecimiento de los ingresos del gobierno federal es menor al crecimiento del pago de estas pensiones. Sí. Entonces ya de entrada se están pagando con deuda, ¿no? Y obviamente en unos, por ejemplo, de aquí al 2030, que va a seguir incrementando la pensión del 73, la del régimen del IMSS, más esta, pues va a estar muy fuerte esa parte, ¿no? Y luego más adelante va a ceder la del 73, pero va a empezar a envejecer la población, pues que tiene también pues la de adultos mayores, ¿no? Entonces nosotros, digamos, estamos como a unos 12 años más o menos de que... Del tsunami. 12, 15 años del tsunami en la parte de envejecimiento, ¿no? Oye, ¿ya hay personas retirándose por las AFORES? Ya hay personas retirándose con las AFORES, precisamente eso es lo que motivó pues la reforma de 2021, porque en efecto la tasa de reemplazo era bajísima, la gente estaba jubilando con muy poco dinero, y eso es lo que pues invitó a crear esa reforma que ha tenido un efecto en esa tasa de reemplazo y en otros aspectos, ¿no? Bueno, Mariana, pues siempre un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pascal. Hasta luego. Gracias. Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Me quedo con que las actuales pensiones, las que se tienen que pagar, pues muchas de ellas ya se están financiando con deuda. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es decir, porque no se trata de decir aquí si es justo o injusto. Evidentemente, yo creo que todo mundo en lo personal tiene la aspiración a jubilarse con la mayor cantidad de dinero y pasar una vejez en mejores condiciones. Eso es un principio, digamos, aceptable humanamente. El problema es si hay el dinero para cumplir ese propósito, y por lo que estamos viendo, ni siquiera en ese fondo llamado Semilla, pues hay la seguridad de que esos recursos se puedan obtener, y si se pueden obtener una vez, quién sabe si se puedan obtener a largo plazo. Así que eso va a ser un problema que le va a quedar a la próxima administración, y por eso he venido planteando en mis columnas de Excelsior que sería bueno que las candidatas presidenciales se pronuncien, porque ellas van a tener que cargar
ese paquete.